el año hacemos una serie de jornadas que terminan con una encuesta que ustedes tienen allí para completar, que les vamos a pedir que antes de irse también la completen. Eso nos ayuda a evaluar la realización de la jornada que estamos presenciando y también proyectar las que vienen. Durante todo el año pasado, del proceso de las opiniones de la gente que fue viniendo de las distintas jornadas, recuperamos este tema como un tema que preocupaba y por eso fue que nos contactamos con el doctor Franquela, que es un viejo conocido y no por viejo, sobre todo viejo, no por viejo, sí. o sea, saquémoslo de viejo, es un históricamente conocido, digamos, que desarrolló gran parte de su vida pivoteando en el péndulo entre la medicina y la actividad deportiva. Ustedes tienen en el programa un poco de su currículum, en realidad no voy a leérselos ni a repetirlo, si los que lo conocemos damos fe de su profesionalismo, de su capacidad, de su expertise, y que tiene, probablemente no lo diga, lo voy a tratar de decir yo, entre uno de sus mayores logros profesionales, haber sembrado el concepto de los 30 minutos de ejercicio físico por día y de distintos tipos de ejercicio físico. Bueno, ahora ella seguramente va a ahondar y va a contar mejor y más qué cosas son consideradas dentro de esa posibilidad de ejercicio físico que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, también suman a una mejor calidad de vida. Y la última partecita de su presentación va a avanzar sobre el tema de las costumbres alimenticias, que más allá de lo que todos nosotros conocemos como lo que es más sano o menos sano comer, hay algunas cosas dentro de lo más sano que también hay maneras más sanas de comerla o de mejor resolución para cada uno de nosotros. Así que dejamos a Jorge, gracias a todos por venir. Les pedimos que llenen la encuesta final, que eso nos ayuda a seguir construyendo las jornadas que vienen. En la contratapa creo que ya pusimos este año la segunda, que va a ser la del mes de abril, 25 dice, va a venir el subsecretario King, que es el subsecretario de Energía Renovable de la Nación, para hacer un pantallazo general de dónde está el mundo en relación a esto y dónde está Argentina y hacia dónde va Argentina. Yo tengo 45 años de médico y soy hijo de médico, así que yo soy hijo único de padres de hijo único. Cuando tenía 6 años el chiste no era el cuento común, sino que era ritmo sinusal, eje derivado a la izquierda. El diagnóstico era electro, así que si no era médico, el mandato no era. Lo cual, en determinado momento de mi vida, hizo que me recibiera de médico. Soy un médico ortodoxo y sigo siéndolo. Estuve en el hospital de clínicas y estoy actualmente en el hospital de clínicas. Pero bueno, siguiendo primero lo que era clínica y cardiología, que era lo más tradicional para mí. Y realmente debo reconocer que en todos estos años, bueno, primero fui ayudante también en la facultad, yo me fui encontrando con la medicina ortodoxa y estoy acostumbrado a lo que es universitario, a los conocimientos, a buscar la base científica de eso. En determinado momento debo reconocer que era un poco complicado porque el hecho de ver todos los días una serie de situaciones que son conflictivas y demás, y en la vorágine que uno tiene, a veces no es tan agradable tener que dar una noticia, mirá, no podés seguir. Ayer me tocaba con una persona de 24 años y ciertas actividades que uno tiene que prohibir. Y de pronto les debo confesar que encontré, hace 30 años, algo que recién ahora un poco está pintando acá en la Argentina hace unos años, que fue la medicina de la actividad física para la salud y el deporte. ¿Qué quiere decir? En realidad se llama medicina del deporte afuera. Tiene un gran auge en Estados Unidos, en Europa. En el año 27, en Harvard, en una terraza, hicieron la fisiología del esfuerzo. Después 3 personas de Europa fueron a Harvard y lo llevaron al Karolinska. Yo pude estar allí. Lo llamaban los 3 mosqueteros y llevaron esto a Europa. Y nosotros un poco alejados de eso. Para nosotros decir médico del deporte, a mí me gusta mucho el deporte. Siempre jugué al fútbol, al tenis. El médico del deporte es el médico de pileta o el médico que te ve la secuela, el traumatólogo. Cada vez que yo digo que soy deportólogo me dice, mira, la rodilla me duele, y no es lo mío. O sea, lo que nosotros vemos, y es un poco lo que les quiero mostrar bastante rápido hoy, es una mirada, porque esta es la medicina de la actividad física para ser saludable, que también engloba, por supuesto, la actividad deportiva. Pero así, a grandes rasgos, ya podemos ver lo que después lo vamos a marcar. Actividad física es toda
todo movimiento que me gasta calorías. Por lo tanto, caminar o hacer las tareas de la casa, lo que sea, sería una actividad física. Un ejercicio, en cambio, tiene un gesto, saltar, correr, etc. Y deporte tiene un reglamento. Para deporte, generalmente lo podemos dividir en recreativo, me divierto, juego, competitivo, trato de ganar, y alto rendimiento, que no es salud, sino que es poder, dinero, fama, política, lo que fuere. Así que dentro de todo ese mundo uno va entrando. Yo tuve la suerte de participar en diferentes deportes de alto rendimiento y demás. Y bueno, realmente es muy lindo, pero es cierto también que es una parte. En realidad hay una persona que juega al tenis y 1 millón de personas en country que está jugando al tenis y otro tipo de formas. Entonces, esto es un poco la apertura que encontré, y les cuento que ya hace años, como hablábamos hace un rato, encontré algo que para mí es la medicina del sí. O sea, en lo que yo encontré es que, salvo el forense, estamos todos en esto, porque el dermatólogo, el ginecólogo, todos tienen actividad física y mujer, actividad física y embarazo, actividad física y diabetes, o nos vamos después a alguna actividad física y deportes, cíclicos, acíclicos, explosivos. Podemos hablar hoy un poco de eso. Pero lo interesante es que dieta no es prohibir, es aprender a elegir, por ejemplo. Y de la persona en donde uno cree que está más limitado, siempre hay algo, un consejo, una sugerencia que uno le puede dar para que esté un poco mejor. O sea, ¿cuánto es suficiente, cuánto es necesario, decimos? Si hacemos poco y no hacemos nada, y ya hablaremos, no es bueno. Pero si hacemos demasiado tampoco, yo se los quiero mostrar. O sea, hay un margen, un umbral entre el mínimo y el demasiado. Y eso es lo que también quiero dejar planteado hoy. Así que vamos a hacer un repaso por varias cosas, lo quiero ir mostrando a mi manera, y bueno, por supuesto, como dicen siempre, si ustedes quieren, pregunten y demás, lo cual es mentira, porque después cuando uno empieza a hablar, todo el mundo se calla, salvo que arranque uno, pero vamos a tratar de ir dándole, es un poco especial. Ustedes saben, la electrónica realmente me encanta, todo lo que sea informática y demás también, pero todo lo que se va incorporando nos tiende a no movernos. Yo puedo pedir comida por teléfono, vienen con la moto ahora, o puedo abrir la puerta del garaje, o lo que sea, todo, cada cosa que agrego, el banco, todo es no moverme. Por lo tanto, hay una tendencia a moverme cada vez menos y resolver las cosas de otro modo. Esto hizo que dijeran en determinado momento, después de los años 70, se reunieran en Almata y dijeran, algo tenemos que hacer, porque primero, cada vez es más difícil, hay más gente y menos médicos en proporción. No podemos hacer un examen físico directo en todo el mundo y estudios a todo el mundo, porque además los estudios cada vez son más sofisticados y más caros. Entonces empecemos a hacer recomendaciones, lo cual es fantástico, y así empezó, y se vio que hay enfermedades que conocíamos que eran infecciosas. Entonces hacíamos vacunas, y a nosotros de chicos nos vacunaban, y todavía vacunamos, después vienen todas esas disquisiciones que son más mediáticas que científicas, pero hay que vacunar. Pero encontraron que había una serie de condiciones que eran capaces de provocar en una persona una enfermedad crónica, pero que no fue por contagio. Entonces se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, cosas que por mis hábitos, por mi característica, por una serie de factores las adquiero. Eso se difundió mucho en el mundo, hay programas en todo el mundo, llevan nombres de personas o de Carmen, Cindy, etc. Y ya en los años 90 surge también que la actividad física es uno de los elementos que es capaz de contrarrestarlo. Y que yo hoy les quiero mostrar un poco cómo la actividad física nos puede acompañar en un camino que tenemos en la vida. No reemplaza algunas cosas, pero sí nos permite ser más saludables. Lo primero que pensaron fue, ¿qué podemos hacer? Deporte. Siempre que les digo, ya les digo deporte. Y vieron esto. Pero ¿cuánta gente hace deporte de alto rendimiento? Un 3%, un 2%, un 4% con mucho. Y para hacerlo tengo que tener destrezas. Entonces no todo el mundo puede. Y esto se llamó Sport for All en Alemania, pero no anduvo, porque realmente un grupo muy chiquito adhirió. Y el que adhirió era el que iba a hacer deporte igual. O sea que no sumó gente que iba a ser sedentaria. Y la antítesis de esto es esta. ¿Qué hago? Reposo total, descanso. Si miran ahí, a ver, ya que van a después escribir, yo no les pido que... La actitud es no solo que está descansando, sino que está medio con una
a ver, no es muy vital, ¿no es cierto? Pero fíjense que estar acostado solo no es todo, porque es un prejuicio. Esta también está acostada. Tiene un poco más de imagen de vitalidad, por lo menos parece. Entonces tiene que ver con la actitud, no solo estar acostado. Entonces, ¿qué se fue diciendo? Mirá, hace deporte, espérate, a veces el deporte es peligroso, es riesgoso. Y en esto les digo que no hay diferencia de género. En las charlas que tengo, mujeres y hombres comprenden perfectamente bien. Y yo no voy a pedir que hagan esto, porque si están haciendo algo sedentario no van a pasar a hacer el alto rendimiento. Por lo menos no lo vamos a pedir hoy. A este muchacho le vamos a hacer un plan y lo vamos a hacer activo. No, este solo, al gimnasio, se escribe. Entonces, tenemos que ir mirando a quién. ¿Y cuál es la consigna que ustedes escuchan? Pasee su perro. Dicen, pasee su perro, porque el pasear el perro es la manera de tener que salir a caminar unos minutos, que después veremos, unos cuantos minutos por día, y eso permite que yo también camine, y si no tiene perro, camine usted, le dicen, etc. Igual en Buenos Aires, yo hablo de Buenos Aires porque doy clase en todo el país y demás, nosotros somos muy inteligentes, ustedes saben, y no es que no haya normas, sino que somos capaces de modificarlas. Entonces, hay que caminar y pasear al perro, pero nosotros le pagamos a un muchacho que viene y pasea durante 1 hora al perro, con lo cual hay muchachos aeróbicos, perros aeróbicos y dueños sin culpa. ¿No? Pero fíjense que somos muy perfeccionistas y hacemos esto. Yo les puedo decir dónde. Miren, Plaza Francia, en cierta hora, atrás de Vicente López, los que pasean perros también se sientan. No sé cómo hacen, porque si en casa hay un perrito no pueden dejar quieto, pero se sientan. Y se sientan en la hora que están paseando. Pero capaz que el que se mueve es uno que es un perrito, y lo que hacen es esto, atan al perro. Y les juro, si ustedes piensan, dice, pasé su perro, de ahí pasamos al chico, de ahí pasamos al perro y no camina nadie. Entonces el problema no es que no tenemos cómo hacer las cosas, nos pasa mucho como seres humanos que somos, que nosotros hasta saboteamos algunas ideas buenas, si hay que llevarlas a la práctica. Entonces, este es un elemento. Llevemos adelante alguna de las consignas. Sí, lo voy a hacer. Bueno, está bien, después hablamos. Y lo otro es dónde. Porque todos soñamos que vamos a caminar por la costanera. Vieron que cuando uno va al interior es más fácil. ¿Por dónde paseas? No, por la costanera. Acá también tenemos costanera, más allá de que haya construcción y qué sé yo en este momento, pero bueno, hay. Pero no tiene por qué ser la costanera. Pero tenemos un problema de urbanismo. Y nosotros trabajamos, yo trabajé en el interior con algunos grupos en ciudades, donde hacíamos reuniones con médicos de todas las especialidades, arquitectos, gente que trabajaba en el urbanismo, para tratar de que el diseño fuera amigable. Porque, ¿quién hace acá que camine un hombre con la mujer y los chiquitos? Ustedes, yo no me lo imagino, y este en Maipú, acá en Vicente López. No es tan amigable para caminar con los nenes, realmente, más allá de la seguridad, no hablo de eso. Fíjense, esta es una imagen que... Este es un ejemplo de un lugar que podría ser para caminar, porque puede estar dentro de un barrio privado, en algún lugar, ¿sí? Fíjense cómo con un poco de ingenio y con pocos recursos yo le puedo agregar algo. Ya cuando le agrego esto estoy teniendo vereditas y estoy teniendo un poquito de sombra, cosa que antes, ¿se acuerdan? No. Y a esto lo mejora un poquito más. Entonces los urbanistas tienen mucho que ver. Y le digo que hay países donde no solo para atrás, tratan de usar lo que había, porque a veces no se puede. A veces la calle es tan chica que tiene de un lado la ciclovía y que va y viene, del otro lado es color verde, y pasa uno solo por el medio, uno tiene que tener cuidado que no se le venga encima. En Colombia hubo un intendente hace años, filósofo, que dijo, de ahora en adelante las calles que se construyan con ciertos tamaños van a tener este diseño en el medio. Y hicieron las ciclovías. Y a partir de ahí crecieron con las ciclovías. Y dijeron, de acá para atrás, cada vez que tengamos la oportunidad, las iremos corrigiendo. Pues yo les digo, hay libros de urbanismo. Se sabe que caminando al trabajo no se va si es más de 20 cuadras. Aún el más voluntarioso. Y en bicicleta al trabajo si son más de 50 cuadras tampoco. Salvo, bueno, que estemos en un momento económico que, digamos, la bicicleta no es un deseo, sino una necesidad. Pero sino realmente como actitud. ¿Y dónde dejo la bicicleta y demás? Pero todo eso está estudiado. Hay libros de urbanismo en medicina del deporte, por eso me gusta mucho. Y todo, si ustedes miran la tele y en otros lugares y en newsletter, todo es astrológico, todo es así
volvemos a lo que hacían en el Uritorco, donde yo no digo que no, ya van a ver. Pero realmente esto tiene una base científica, no es intuitivo, no es me parece. Después le podemos poner un poco de ciencia y arte, ya van a ver qué tiene. Pero yo propongo esta, que es un poco más la ciencia llevada a la humanidad del día a día y usando lo que nos debería diferenciar de los animales. Entonces, esto es lo que les quiero plantear. ¿Qué nos pasa? Estamos caminando poco, nos estamos moviendo poco, ya vamos a ver. Se sabe que eso trae un aumento del riesgo, lo vamos a ver. Un solo diapositivo va a hablar en particular de muerte. Yo en general trato de no hablar de muerte, hablo de vida. Marcaré algo para reemplazarlo, pero fíjense que hay actividad física durante la actividad laboral. Algunos, bueno, porque tienen una actividad propia que los lleva a eso. Pero después veremos también que el que está en una oficina tiene una cantidad de horas que ahora veremos, es uno de mis temas hoy, que se llama Sitting Time, lo tienen allí, y que es necesario que lo ayudemos a que en algún momento del día esté saliendo. El médico también. El médico está atendiendo en un consultorio, en un momento tiene que levantarse, moverse y volver. Pero podemos incorporar actitudes en la actividad laboral, en el tiempo libre lo más pensable, en las actividades domésticas. Ustedes saben que en el año 97, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, junto con la American Heart Association, dijeron al menos 30 minutos al día de una caminata moderada disminuye un 34% de enfermar o morir. Ese es el concepto de los 30 minutos que mencionaba Fernando y que sigue vigente. Es el descenso más importante en un riesgo de salud que se puede conseguir, de estar quieto, moverse al menos 30 minutos por día, que pueden ser en 2 veces de 15 o en 3 veces de 10, para salir del sedentarismo, no para decir que estoy entrenado, ¿está bien? Y el doctor Matsudo en Brasil, y nosotros lo seguimos acá en Argentina, el nombre que le pusimos en aquel momento, él se llamaba Agita, San Pablo, porque en portugués quedaba bárbaro. Yo la palabra Agita, ponerla acá, Agita era política, así que se llamaba Moverse Argentina, existe. Y el Día Mundial de la Salud en el 2002 fue Por tu Salud, Muévete, y se hizo. ¿Qué propone él? Que con las actividades cotidianas de la vida diaria uno esté haciendo actividades. Por ejemplo, llevar a los chicos al colegio, caminar hasta el colegio, los chicos caminan al colegio, existe. O una serie de cosas como lavar el auto, jardinería y una serie de cosas. Bueno, hay unas presentaciones, hoy no me voy a detallar tanto en eso, pero si ustedes miran cuál es la estadística de mortalidad en los países, en Argentina tenemos la misma estadística que en los países del primer mundo. Va cambiando, ahora este siglo va a cambiar, pero teníamos 77 años en las mujeres, 70 en los hombres. Las mujeres viven más porque les dejamos que hagan las tareas de la casa y ese tipo de cosas, con lo cual, por generosidad del hombre, permite que hagan actividades y así se protegen. Pero en la práctica es un hecho real. Y entonces, las actividades cotidianas nos ayudan. Les doy un ejemplo. Si yo les pido a ustedes que por lo menos suban un piso por día, a veces hay una cierta incomodidad. Pero yo les propongo que bajen, porque bajar es un esfuerzo también, y bajar 3 pisos equivale a subir 1. De modo que si yo vivo en un lugar que por lo menos es un tercer piso, o estoy trabajando en un tercer piso, una vez bajar no es tan grave, y bajar es más fácil porque es excéntrico el movimiento, y a mí me va a permitir hacer actividad y fortalecimiento. Cuando tengo fortalecimiento ya tengo más voluntad para levantarme y caminar. O si estoy en el piso 10, me bajo en el 9 y camino 1 y subo 1, no necesito subir 10. O bajar 3 pisos. O sea, hay una serie de recursos que podemos después pensar como un hábito, pero que tiene que estar dentro de lo cotidiano. Esta es la única que yo les cuento que me importa mostrar de muerte. Fíjense que las causas debidas a muerte, la hipertensión arterial es la primera y la segunda es la inactividad física. Después vienen otras que tienen que ver con la diabetes y lo demás. Y es por la cantidad de gente que está involucrada, no solo porque sea un riesgo grande. Por ejemplo, el tabaco es peor en cuanto a riesgo, pero hay menos gente que fuma que la gente que es inactiva. Se sabe que en las verdaderas estadísticas cerca del 70% de las poblaciones son inactivas. Y son números grandes. Después se hacen algunos estudios y demás, y no son muy creíbles, porque lo que pasa es que los estudios están hechos en base a 5 preguntas, están hechas de una manera muy especial. Se hicieron, se llama IPAT, International Physical Activity Questionnaire, o sea, un cuestionario mundial. No nos guiemos tanto por el autorreferencial, porque
todo el mundo que hace una encuesta dice cuando es nutricional que come menos de lo que come y cuando es de actividad que hace más actividad que la que hace, ¿o no? Cada vez que yo veo un gordo que come, dice come un churrasquito así. Es en Sacabocado que lo hace, porque la verdad que nunca lo vi. Y no como poco, me tiene que decir. Bueno, el sedentarismo es entonces uno de los factores que vamos a mencionar y tiene que ver con un montón de argumentos, porque la vida diaria nos lleva al sedentarismo, como hablábamos antes y en nuestro trabajo también. ¿Qué significa ser sedentario? Es un estilo de vida, yo se los leo porque están lejos, y que tiene que ver con la cantidad del tiempo que estoy quieto, sentado, consumiendo poca energía. Esto tiene que ver con hábitos saludables. Y vamos a ir viendo imágenes. Por ejemplo, estas yo se las muestro de lejos, pero miren, tiene el valor de mostrar que a lo largo del tiempo, acá tienen los años, y acá está el 2010 y acá está el 2030, que es una proyección, se va viendo todas las formas de actividad, de viaje, domésticas, ocupacionales, y lo que se ve es que todo tipo de actividad de trabajo, doméstica y demás va a ir disminuyendo y lo único que va a ir aumentando es justamente el sedentarismo. O sea que hay una tendencia que tenemos que revertir. Está estudiado, hay muchísima información. Entonces, esperen. Es muy común que entremos en las soluciones, como les decía, casi mágicas. ¿Quién no conoce la forma de las zapatillas redondas que con esas zapatillas camina y baja de peso? Baje 15 kilos en 30 segundos. Las promesas que se pueden hacer son enormes. Mientras no seas médico no va preso. Bueno, y compran cosas, ¿vieron? Este rema, el otro qué sé yo. ¿Cuál es el problema? Que no solo eso que compran no saben qué es, sino que pasa, por ejemplo, esto lo hizo una empresa. Van a ver sobre cómo se usan. Bueno, yo vi un montón de gente que vende las cintas, que compró en algún lado porque le había un aviso. Y esto ocurre, y terminan haciendo así. Entonces, claro, la magia del aviso, la magia de lo inmediato, pero termina así. O, yo no sé cómo es este grupo, no nos conocemos. La otra es, vamos a un gimnasio. Y vieron que hoy en el gimnasio no hay reglas, y en realidad más que hacer actividad física es subsistencia lo que hay. Bueno, la forma de evaluación final es que hagamos algo de esto, acá afuera. 2 minutos que dice, puedes sentir la energía. Esa es la publicidad, esto se llama Gym Box. Entonces, esto es supervivencia, es imposible. Y esto, igual que el CrossFit, no es que sea malo, sino que fue creado en Estados Unidos, por ejemplo, para los bomberos y los policías, que ya están entrenados al máximo, y que de golpe, sin entrada en calor, ante un incendio, tienen que salir corriendo, subir una escalera, meterse en el fuego, agarrar a una persona que pesa 80 o 90 kilos, pasar por el fuego, bajar la escalera. Bueno, yo a esa persona entrenada la tengo que mantener entrenada. Yo no la puedo mantener entrenada con lo que se hace habitualmente, de trotar, andar un poquito, no me da bolilla. Entonces, para eso se creó un sistema que nosotros importamos y en todo el mundo se importa, pero lo tratamos de adaptar. Y después me preguntan, ¿es bueno el CrossFit? Y si estás entrenado como para eso, sí. Si no, muere en el momento o no vuelve al día siguiente. Entonces, si alguien entra, porque después viene el otro, ¿en cuánto tiempo se entrena el que dirige esto? En 1 día y medio. Si paga $1.500, que es lo que vale la instrucción, y llega por PDF, lo leo. Un día llegan unos instructores, durante un día me muestran cómo se lleva la cubierta esa y cómo se mueve el otro, que además es un gesto que no es muy habitual en mi vida. Claro, porque me entreno para algo que no es tan habitual en mi vida y en 1 día y medio soy instructor de CrossFit. ¿Cómo elijo después dónde voy a hacer actividad física? ¿Con qué referencia? Ese es un poco también el planteo. Yo quiero salir del sedentarismo, quiero ir a un gimnasio, pero ¿cómo elijo? ¿Con qué referencias? ¿Con qué intensidad? Y yo les puedo explicar y después lo vamos a ver. Todos tenemos una medida de salud. Por un lado, porque nuestro médico nos puede decir que estamos todos sanos, pero si todos los que estamos acá tuviéramos que subir 10 pisos por la escalera, seguramente uno llega al tercero, otro al quinto, otro muere en el cuarto y el otro llega al 10º. Y eso es aptitud, capacidad de respuesta al esfuerzo.
Entonces, una cosa es que estemos sanos y la otra es que estemos entrenados para hacerlo. Y si yo entro a un gimnasio, voy porque me queda cerca, porque está en un horario cuando salgo de la oficina, porque me dijeron que es muy piola, porque tiene un carisma bárbaro. Es más, cuando se va un entrenador de un gimnasio al otro, dice, se lleva a su población, pasa eso, pero es de simpático. Y yo tengo alguna cosa filmada que no la traje, pero donde están los steps, por ejemplo, y están haciendo movimientos, dicen que es aeróbico, y están 1 hora y pico, no es aeróbico. Y si cualquiera dice, bueno, hace 4 años que no hago nada, me compro una remera, las zapatillas, las medias, ustedes vieron que hoy en día enseguida lo visualizan, ya saben cuál es, va a un gimnasio, empiezan traca, taca, traca, taca, y eso, ustedes pasan por la puerta, traca, taca, y pasan la media hora, pasan los 40 minutos, salvo que sea un deportista, que es otra cosa, no estaría ahí entrenando de ese modo, esa persona está en un grupo, y el otro grupo capaz que viene haciendo esa actividad hace bastante, es joven y está entrenado. Y esta persona ya tiene más años, no está entrenado y quiere seguir ese mismo ritmo. Y encima es un hombre en el medio de 50 chicas con malla de lycra que ya están entrenadas y hacen esto, más zumba, más un montón de otras cosas, y adelante tenés un espejo. Así que si no te moves, no sos hombre. Es un riesgo enorme. Entonces la actividad física no puede ser un riesgo, tiene que ser salud. Hay mapas mundiales que muestran cuánto va aumentando el sedentarismo. No me voy a detener en esto ni en otros mapas, pero siempre se menciona que lo más importante es conocer. Cuando yo conozco, voy a ir cambiando. Y por supuesto, el sedentarismo tiene una serie de elementos que me perjudican. Aumenta la incidencia que puedo tener de accidentes cerebrovasculares, de diabetes, de enfermedades del corazón, de presión arterial, el cáncer incluso. Está probado que hay un porcentaje que tiene que ver y que la actividad física en Harvard, lo hizo Emin Lee, el estudio, y ahora se hace en todo el mundo, haciendo actividad física se reduce el riesgo y si no, durante el tratamiento también tiene una participación interesante. Entonces nadie dice que el placebo ni va a reemplazar todo, pero evidentemente sí va a ayudar. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí viene lo que decía Fernando, se crea en los años 90 al menos 30 minutos diarios de actividad física, puede ayudarlo para su salud y se aprende que se hace en 2 veces de 15 o en 3 veces de 10, lo cual dice, mira, a la mañana cuando voy hacia el trabajo, a la noche cuando vuelvo del trabajo y en el medio en algún momento que tenga alguna excusa, podría hacerlo y cumplirlo. No necesito una rigurosidad deportiva que a veces no puedo tener. ¿Está bien? Lo que se agregó 10 años después, en el 2005, fue que fuera una actividad por lo menos moderada, no demasiado lenta. Por ejemplo, caminar una cuadra en 2 minutos es pasear. Caminar una cuadra en 1 minuto es ser activo. Hasta se hizo un estudio en Inglaterra y se vio que las personas que eran activas, o sea, que caminaban esta cuadra en 1 minuto, tenían menos situaciones de enfermedades de las arterias. Fíjense que fue un estudio muy simple, pero que la actitud que tenía, ya no estamos hablando del que está maníaco, ¿no? Del que sale corriendo, está acelerado todo el día, tiene el cortisol alto y está estresado, eso es otra cosa. Pero sí hacer actividad física. Entonces, las recomendaciones, y eso lo tenemos, es un programa que dura ya desde aquella época y hoy se sabe que existe, que es los adultos hacer al menos 30 minutos al día. Moderado. A las madres y a los padres, porque hoy en día realmente creo que todos hacemos lo mismo. Hay un momento que es llevar a los chicos al colegio y demás. Hay en Estados Unidos un programa que se llama Los chicos van al colegio, Children Go to School. Entonces, imaginemos que la mesa central es el colegio. A una distancia de 3 cuadras más o menos, ponen 4 puntos. En esos 4 puntos ponen gente de la tercera edad con un estandarte. Hay ciertas consignas que son entretenidas, que se pueden incorporar, incluso de alimentación y demás. Y se busca que las mamás lleven a los chicos a ese punto, lo cual evita que se estacionen en triple fila al lado de donde está el colegio, ¿vieron qué pasa? Y que además los chicos caminen hasta el colegio y después vuelvan hasta este sitio. Y eso permitió, y lo hemos hecho en alguna ciudad del interior, es más fácil en el interior que acá por una cuestión de densidad, porque entonces se organizó cuál era el colegio, cuáles eran los puntos, cuál era la gente de tercera edad que iba rotando y participando, cuáles eran las consignas divertidas del camino y la seguridad también, porque eran 4 senderos seguros, era más fácil controlar 4 senderos seguros que la nada. Así que hay, les digo, programas y planes para hacer un montón de cosas que son entretenidas, son lindas, pero bueno, realmente hay que aplicarlas. Y en muchos lugares se están aplicando.
En los chicos se propone que hagan 60 minutos, no 30. Un chico es activo por naturaleza, todo el que sea padre lo sabe. Y después, hasta los 13 años, va siendo cada vez más activo y después la sociedad lo va frenando, lo va frenando, lo va frenando. A los 13 es play y todo lo demás, que nos guste o no, pero es así. Y después a los 25, 30 le tenés que hacer un programa para que camine. Porque es así. Lo hemos frenado y lo que tenía como actitud de caminar se le hemos ido quitando. Y si fíjense que en un colegio le agregamos algo, le van a agregar desde informática, inglés o lo que sea, y le van a sacar horas de actividad física. Y hoy es raro, pero es así. Un chico dice, hoy me toca actividad física. Antes, por lo menos era un momento recreativo para uno. Claro, pero ahí es justamente lo bueno. Si vos tenés generalmente si tenés una familia que normalmente tiene esa tendencia, vos vas a encontrar que el chico tiene esa tendencia. Pero si la tiene que tener espontáneamente, el sistema no lo ayuda mucho. Y después la otra es que el deporte, y lo podemos hablar, hay un montón de formas, pero lo ideal es mostrarle a los chicos 6 o 7 formas de deporte. Individual, colectivo. El deporte individual te hace responsable de lo que haces y al mismo tiempo te da la felicidad de haberlo logrado. Entonces, sos vos, tenis. Eso sí, sos muy aislado. El deporte colectivo te permite llegar, la rutina de encontrarte con tus amigos. El vestuario es más lindo a veces que el resto del partido. Y cuando terminás también. Cuando trabajás, y yo como médico te lo digo, yo trabajé también y jugué, hasta cómo trabaja cada uno te das cuenta qué deporte hizo. Porque el maratonista o el tenista es solitario. Es solitario. Y es difícil, a veces haces consignas y él va y lo hace en un lugar. Y el que estaba acostumbrado a trabajar en equipo tiene otra actitud. Con colisión o sin colisión, chocás o no chocás. Hay chicos que no les gusta chocar, hay otros que les gusta fútbol, rugby, básquet. Puede ser cíclico, o sea, repito permanentemente el movimiento, bicicleta, natación, correr, o acíclico, yo no sé para dónde voy a salir ni cuándo. Y fíjate que puede ser con mi propio cuerpo, corro, con un objeto, una pelota o una bicicleta, o con un objeto le pego a otro objeto, tenis o hockey. Ahora, vos pensá que como se toma mucho en general y es una digresión, cuando alguien está allá y me tira una pelota, se llama espacio, tiempo, objeto. Hay un objeto que viaja por el espacio en un cierto tiempo. Y yo tengo que ir a interceptarla en un cierto tiempo a ese objeto. Hay una correlación que después se hace automática. Por eso, todo lo que tenemos en la corteza, podemos hacer hasta 7 cosas nuevas, pero las tenemos que pensar. Vos aprendés a manejar y tenés que estar pensando lo que haces. Escribir a máquina, tocar piano o jugar al tenis y tenés que automatizar el golpe. Cuando de la corteza baja lo que se llama núcleos de la base, automatizo, me sale espontáneamente. Vos frenás en un momento y no te diste cuenta que ibas a hacer el gesto de frenar. Por eso aprender el gesto bien es fundamental. Porque cuando lo automaticé, quedó fijo. Pero bueno, eso sí es importante. Y por el otro lado, el otro es que yo ya sé que voy a pedalear y bueno, es lo más fijo que hay. Y el otro, vos me vas a tirar la pelota al lugar más difícil que yo pueda llegar, más complicada. Y yo tengo que advertirlo. O sea, hay muchas variables que son muy interesantes. Entonces, un chico, ¿qué deporte hace? El que le mostraron, el que no hizo el padre y se quedó resentido, el que hizo el padre y por eso le gusta. Si el pibe hace lucha, seguro que el padre hacía lucha o hay alguien que hizo lucha, ¿viste? Porque no es un deporte que agarre a alguien. O si tenés un éxito en ese momento a nivel internacional. Pero por eso, orientación deportiva en los chicos, aunque sea como actividad social, es muy importante mostrarle en el agua, en la tierra, cíclico, acíclico, en grupo, aislado, con un objeto, sin un objetivo, vas a ver cuál te gusta. Capaz que encontrás, yo te digo, hemos encontrado a veces que alguien que hacía salto en alto, ponele, tenía una resistencia que él no conocía, que para hacer otro tipo de deporte se ayudaba. Incluso, y esto ahora paro, después si quieren hablamos de todo esto, dentro de un equipo yo no juego de lo que quiero, sino de lo que puedo. Por ejemplo, un mediocampista o alguien de rugby, después lo podemos pasar. Un mediocampista trota, es el que más recorre en un partido, recorre 12 kilómetros más o menos. Pero trota y cada tanto pica y vuelve.
Mientras que los marcadores de punta pican explosivamente y vuelven explosivamente. Y un central se mueve un poco más dirigido, explosivo, pero dirigido y tiene una pausa. Cuando el técnico dice, mira, vamos a jugar con línea de 3 y no de 4, saco el marcador de punta y lo corro al grandote este acá, no es solo que sea hábil, buen jugador, sino que además tenga el físico para poder picar, volver, llegar, correr al wing, y capaz que fracasa, porque tácticamente estaba bien, pero física o médicamente no está para eso. Un mediocampista que puede ser muy bueno, cuando pasa el marcador de punta es lento. Bueno, eso lo podemos hablar después. Por eso que iniciar a los chicos es lindo y mostrarles, y que el chico un poco vaya encontrando su destino. Pero es lindo, es un tema largo y lindo. Les cuento que hay listas, yo no me voy a demorar hoy por una cuestión de tiempo, pero hay listas sobre recomendaciones de actividad física. Lo que quiero dejar acá es una consigna, está en internet y la puedo, si no después, a través de la gente que me invitó, hacerles llegar material. Hoy pusimos algo nada más, pero bueno, podemos hacer llegar. Fíjense que son las guías, ahora salieron en el 2018, las guías para Estados Unidos, pero fíjense qué interesante, yo lo puse a propósito, se ve mal así de lejos, porque quedó chiquito, pero, tienen guías para los chicos, guías para los adolescentes, no es lo mismo. Guías para el adulto, guía para la tercera edad. Ejemplo, yo tengo una persona adulta, tercera edad, bastante pasivo. ¿Qué es lo primero que le tengo que proponer y mejorar? La fuerza muscular. Si le doy tono muscular a las piernas, se va a poder parar. Si se para, camina. Si camina, las articulaciones se mueven y todo lo que se mueve no se anquilosa, no se oxida. Y si se levanta, tiene voluntad, camina y mueve las articulaciones, mejora lo cardiovascular. Ahora, si yo no arreglé primero el tono muscular y le pido que mejore algo, es como si tenemos que caminar y no tenemos ganas, estamos cansados, a los 2 minutos tenemos fatiga, ¿se entiende? Entonces, todo esto tiene una metodología. Para eso, por lo menos, quisiera hoy dejarlo planteado. Tiene una metodología, tiene una recomendación. Hay recomendaciones generales y hay recomendaciones específicas. Y después tenemos, allá arriba, quedó, ya les digo, chico así, pero es para que vean. En el embarazo, por ejemplo, hay 3 cosas que hay que cuidar de actividad física del embarazo. Por un lado, se proponía hace muchos años, se empezó a hacer actividad física para que los músculos de la pelvis estén bien en el momento del parto. Pero después se empezó a ver que si era boca arriba, capaz que el útero grande apretaba las arterias que se llaman pudendas, que van al útero, y decían, le quita la circulación, la pusieron de costado. Después siguieron, y todavía no, hay gente que no tiene idea, van a hacer actividad física, pero hay 3 cosas que hay que evitar en alguien que está embarazada si hace actividad física. La primera es que la actividad física que haga no sea tan intensa que le aumente la temperatura del cuerpo demasiado. Cada vez que hacemos un esfuerzo, cuando usamos energía, el ATP se llama la molécula de energía, como si fuera una pila, una batería, el 25% se transforma en movimiento y el 75% en calor. Quiere decir que cada vez que hacemos actividad física, 1/4 parte es movimiento y 3/4 parte es calor. Si la embarazada hace eso, aumenta la temperatura del núcleo y la temperatura del feto, que no la tolera y es peligroso. Entonces, ¿cuánta actividad física? Tanta que no produzca esto. A veces vemos en tele y qué sé yo, que muestran, sí, bárbara, mirá, no aumentó nada, y se tiraba Virginia Elizalde en paracaídas. Está bien, pero no es para recomendar. La segunda es que no le baje el azúcar a la mamá mientras hace actividad física. Porque si hay hipoglucemia, el bebé sufre la hipoglucemia. Y la tercera es estar estresado durante la actividad porque quiere someterse a ciertos esfuerzos, porque adrenalina cierra las arterias. Si cierra las arterias no va sangre al útero. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada una de ellas tenemos consejos. Después cada uno lo implementará como quiera. Pero bueno, ahí... Sí, dale. Para un recién nacido, deporte. ¿Un recién nacido? No. A ver, el chico se mueve solo, tiene algunos reflejos que se llaman reflejo de Moro y demás, y hay que ir respetándole la maduración. Hasta ciertas edades juega. El chico, para que tengas una idea, empieza a moverse y copiar el gesto, pero de repente a los 7 u 8 años pasan 2 cosas.
copia el gesto deportivo, pero no incorpora técnica. Todos los que conocemos podemos decir, mira, sí, en el colegio juega al rugby, lo que vos quieras, pero es un gesto. Todavía no incorporo técnica, salvo las excepciones que confirman la regla. Hay un chico más maduro que su edad y entonces se nota. Y lo segundo es que el chico es su propio universo hasta los 9 o 10 años. Entonces a los 7 o a los 6, un chico habitual sale corriendo con la pelota y la lleva solo. Y no la pasa, pero no de egoísta. Para ir viendo la última parte, entonces hasta ahora, actividad, cada vez nos lleva a estar más quietos, sedentarismo, podemos hacer 30 minutos al día de una cierta manera, sitting time, miremos qué hacemos el resto del día, busquemos una manera. Yo siempre propongo en las empresas, hay algunas cosas que pude, otras que no, pero de repente armar como una especie de intranet, ¿viste? Y que cada tanto en la intranet te aparece algo que, bueno, no te digo que... puede haber música, porque no, te parás, haces algo y después vuelves. Y eso permite que todo el piso por lo menos esté ordenado o desordenado. Es como ahora, puede estar 1 minuto desordenado, 3 minutos desordenados, pero vas teniendo esa secuencia. Porque de lo contrario es bastante complicado, se complica. Pero hacer algo sí, y no necesariamente cuando salgo del trabajo y a veces cuando entro es bastante complicado. En algunos lugares de Estados Unidos lo hacen al mediodía, en Harvard por ejemplo, ellos no almuerzan. Entonces, como están todos juntos, Aimin Lee y otra gente hace actividades al mediodía en algún sector. O sea, hay que buscar la vuelta. Hablamos un poco de alimentación y terminamos. Conceptos generales de alimentación y sobre todo prácticos y que no son tal vez los más conocidos. Nosotros tenemos macronutrientes y micronutrientes entre los alimentos. Macronutrientes son los que son en gramos y van a aparecer ahora. Entonces tenemos los hidratos de carbono, y ahora los vemos, las grasas y las proteínas. Esos se llaman macronutrientes. Dentro de los cuales los hidratos de carbono son, ahora lo vamos a ver, hidratos de carbono se llaman simples o complejos, yo lo voy a simplificar hoy. Fundamentalmente sirven como combustible. Es el primer combustible y además el sistema nervioso solo interpreta la glucosa como combustible. ¿Por qué? Porque de la grasa y de las proteínas, por un metabolismo intermedio, no importa, se transforma a veces en glucosa. Pero el cerebro necesita glucosa, no puede usar otro combustible. El músculo es el único que puede usar, por ejemplo, grasas como combustible alternativo. Entonces, eso es lo primero. Pero vamos a decir algo, ya que no podemos hablar todo el tiempo de hidrato de carbono, dos cosas. Una es lo que se llama índice glicémico o glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Es la velocidad con la que entra la glucosa, llamémosle, que tienen los alimentos a la sangre. El que tiene alto índice glicémico entra rápido, sube mucho y generalmente el organismo dice, che, está alto. Entonces la insulina, que es la única que lo baja, como hormona, sale del páncreas y dice, bajémoslo. Y el que tiene bajo índice glicémico entra despacito, no despierta tanto la insulina y se mantiene sostenido, ¿está bien? Entonces esos dos conceptos que ahora los vamos a ver, me gusta que queden. ¿Por qué? Porque un mismo alimento, por ejemplo la pasta, si está al dente, durita, tiene bajo índice glicémico, entra lentamente y se mantiene. Y si está muy cocida, tiene alto índice glicémico, la misma. O una banana que esté verde, o por lo menos todavía no tan madura, se absorbe lentamente y la que está muy madura se absorbe de golpe. ¿Cuál es la diferencia? Que una no despierta la insulina y la otra sí. A veces, para algunos pacientes y demás, ponemos la de bajo índice glicémico, por ejemplo el diabético, para que la coma a la noche y durante la noche vaya teniendo un nivel parejo. Pero hoy está de moda algo, porque se escucha por tele y demás, y que tiene que ver, que es lo siguiente. El de alto índice glicémico le sirve al deportista, por ejemplo al que jugó un partido de fútbol en un country o en un lugar, o rugby, o lo que fuere. Cuando termina se tiene que rehidratar, recuperar el agua primero, porque es como un caldo con fideos.
células que se mueven en el agua. Tenemos el 60% de agua en el cuerpo. Si yo voy perdiendo agua por sudoración, los fideos se van juntando y se van moviendo menos y mi actividad de las células se dificulta. Entonces lo primero que tengo que hacer es reponer permanentemente agua para que mi organismo esté siempre activo. Pero además del agua, lo primero que tendría que hacer después de una actividad física intensa sería reponer con hidratos de carbono de alto índice glicémico, porque así me recupero rápido en la masa muscular. Generalmente el tenista, que participa casi todos los días en un torneo, usa esto. En vóley también. En los deportes que se hacen así sistemáticamente, ellos saben que es polenta. Hay 4 o 5 elementos de hidrato de carbono que tienen esta característica, ¿está bien? ¿Qué tiene hoy? Y lo van a escuchar, aunque sea lo quiero mencionar. Que se sabe, por ejemplo, que en el momento que entra el hidrato de carbono y sube, la insulina se despierta y el páncreas manda insulina, y la insulina alta da apetito. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo desayuno con mucho hidrato de carbono, hoy en día hay toda una teoría que dice que me dispara, o si estoy haciendo un plan de alimentación para bajar de peso, lo que tenga un índice glicémico más alto me va a disparar la insulina y me va a dar apetito dentro de un rato. Entonces hay toda una teoría. En la medicina lamentablemente vamos pasando por modas. En este momento en la que estamos es en esta. No sé si nos vamos a quedar ahí. Creo que no, pero bueno. Creo que es un problema, la medicina es de adecuación. Pero lo que está planteado sí es que si yo como algo que sea muy dulce, dentro de un rato voy a tener apetito. Porque va a subir, la insulina lo va a bajar, pero la insulina que subió me da apetito. ¿Está bien? Lo cual es algo que hay que tener en cuenta porque estamos siendo talibanes. O no te doy azúcar, o sí te doy azúcar, o te lo doy de golpe, y la verdad que no es así. ¿Qué les quiero mostrar de eso? Fíjense, en la curva más alta es un alimento que tiene alto índice glicémico y entonces enseguida subió el azúcar. Nunca va a subir, él va a hacer la prueba. Uno va a subir, está bien, así es, lógico. No, pero además nada es absoluto, ni definitivo, no es tan así. Entonces, lo que es importante es saber que de pronto hay algunos elementos que yo quiero que entren rápido, porque si yo vengo de una competencia deportiva y me quiero recuperar, hago esto. Obvio que si eso lo explico en otro lugar me matan, porque generalmente después de un partido me como una parrillada y la carne es ácida. Y yo vengo de estar ácido jugando al fútbol y me dice, ¿cómo no? Bueno, sí, como asado, que no. Pero quiero decir, si fuéramos puramente científicos, diríamos, tengo que recuperar hidrato de carbono de alto valor biológico, de alto índice glicémico, este es bajo y este es alto. Fíjense, acá tenemos a la derecha, la curva alta tiene pan, papas, arroz y azúcar. 4 componentes para acordarse, las 4 P decían en una época, ¿se acuerda? Pan, papa, pastas y postres en una época. Y en cambio, los que tienen cereales, salvado de trigo y demás, que después va a venir otro que es especialista y le va a contar que también los que tienen cereales tienen una mezcla, porque todo es así en la vida, ¿no? Pero bueno, en general se llaman hidratos de carbono complejos, esos suben menos, y ahí tienen. A la izquierda, ahora lo vamos a ver un poco mejor, lo que son rápidos, pan, arroz, pasta, azúcar, eso sube mucho, rápido. Y en cambio, los de la derecha serían los de bajo valor de índice glicémico, granos integrales, vegetales, arroz integral, etc. ¿Estamos? De todos modos, fíjense que hoy no hay tiempo, pero hasta todo esto podríamos aclarar, lo que no es tan exacto y matemático y prohibido. Pero se entiende que de hidrato de carbono vamos a mirar alto valor glicémico o bajo valor glicémico. Y aún el mismo alimento podría tener los dos. Después tenemos las proteínas. Las proteínas estamos acostumbrados a hablar de las proteínas, no hay tanto problema. Y tenemos, fíjense, que las proteínas tienen un montón de funciones. Forman masa muscular, forman parte de las hormonas, forman parte de los anticuerpos y las defensas, forman parte de los transmisores químicos, o sea que las proteínas son fundamentales. Un dato que me gustaría dejarles hoy es este.
en lugar de hablar de todo lo que se habla siempre, de las proteínas, así como dije índice glicémico, hay una palabra que se llama valor biológico de la proteína, que significa la capacidad que tiene esa proteína de convertirse en lo que yo quiero adentro del cuerpo, o en lo que ella quiere adentro del cuerpo. Voy a dar un ejemplo. Le van a decir un montón de veces que hay una persona que está comiendo proteína porque come soja. Y es verdad, pero ahora vamos a ver que la proteína del huevo, la clara del huevo, tiene el 100% de valor biológico. O sea, todo lo que como se transforma en masa. La de la soja, 75 o 50%. Por lo tanto, ¿estoy comiendo proteína? Sí, pero estás comiendo como si fuera de la mitad del valor biológico. Por lo tanto, ser vegano o vegetariano implica conocer mucho más. Porque no es solo el hijo uno que dice que tiene proteína. Entre los aminoácidos también hay un aminoácido que se llama limitante. Si yo no como este y este no se absorbe. La avidina, por ejemplo. El ceviche también a veces tiene en el pescado crudo factores inhibidores. Entonces yo no me voy a meter en ese lío hoy. Pero entendamos que no es elijo esto, elijo esto, elijo esto, sino que el valor biológico de las proteínas, ahí tienen un cuadrito, el suero de leche y demás, ustedes saben que es alto valor biológico, y la clara de huevo, mientras que la soja está acá abajo. Entonces, estás comiendo proteínas porque estás comiendo soja, milanesa de soja, está bien, pero de la mitad del valor biológico, no es lo mismo. Entonces ahí tienen un semáforo que sería proteínas de alto valor biológico, hay que comer por lo menos porque necesito una cantidad. Si estoy comiendo las otras necesito más cantidad para cubrirlas. Y las de bajo valor biológico más. Entonces, hidrato de carbono, alto índice y bajo índice glicémico. Proteínas, alto valor biológico, bajo valor biológico o promedios. Y lo que es lípidos, vamos a mencionar algo, aunque sea. Las grasas son imprescindibles para fabricar hormonas, por ejemplo. Y también hay vitaminas que las absorbemos si tenemos grasa, las liposolubles se llaman. La K, la A, la D y la E. Y la A, la D y la E son antioxidantes, ahora vamos a ver eso. Por lo tanto es imprescindible. Si yo tomo un medicamento que existe en el mercado para no absorber grasas, no voy a absorber esas vitaminas. Entonces, ¿estoy haciendo un plan de alimentación supervisado? Dale. ¿Lo estoy haciendo por un tiempo? Puede ser. Capaz que me tienen que suplementar lo que normalmente ese medicamento no me está permitiendo absorber. Sí, cuidado. Porque puede pasar. Y ustedes saben que hace años hubo un investigador que puso grasas, y suero en realidad, suero, en una centrífuga. Y empezó a medir lo que nosotros sabíamos. Y de pronto se dio cuenta que dentro de la velocidad a la que giraba, una fracción se iba a la punta del tubo, la más pesada, porque al girar, la más pesada se iba a la punta del tubo. Entonces, esa era un colesterol que había puesto ahí de alta densidad, HDL, High Density. Y otra que daba más superficial, esa era Low. Y entonces salió el colesterol HDL y LDL, la gente lo llama el bueno y el malo. Uno, cuando lo fracciona, va abajo, el otro queda en el medio, y se pueden medir. Y hay uno, que es el VLDL, que hay muy poquito, pero también es malo. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta ese momento decíamos, tiene el colesterol por encima de tal valor y demás, pero ¿en función de cuál? Y se sabe que la actividad física es capaz de aumentar el bueno, sobre todo, y bajar algo el malo. Por lo tanto, la actividad física, la semilla de chía, por ejemplo, también, es capaz de aumentarme la parte del colesterol que a mí me hace falta y reducir la otra que puede ser la que me enferma. Eso se descubrió también porque vieron que en los perros tenían 500 de colesterol y no les pasaba, no tenían arteriosclerosis los perros, no vieron perros con arteriosclerosis. Dijeron, bueno, mirá, si el colesterol a las arterias las endurece y el perro tiene 500 de colesterol, tendría que tener arteria dura. No, lo que tenía era alto el HDL.
Entonces, cuando ven un análisis o conocen lo que pasa o ven lo que pasa, es importante saber que dentro del colesterol hay uno que es pesado y uno que es liviano. Uno que es el pesado, que es el bueno, uno que es el liviano, que sería el aterogénico, el que me produce más, y que la actividad física es capaz de subir el bueno. Entonces, algo que no les dije antes, hace 6, 7 años, lo único que sabíamos hasta hace 6, 7 años era que la insulina era la única hormona, y es, que baja el azúcar de la sangre cuando está alta. ¿Está bien? El páncreas fabrica insulina y pasa eso. Hace 6, 7 años, Lori Goodyear, que es de la Universidad de Harvard, descubrió, y lo sabemos y lo tenemos, cada año publica cosas más lindas, descubrió que la actividad física es capaz de hacer entrar el azúcar al músculo. Por un camino que es GLUT4, el GLUT4 sería como un vagón. Entonces, la insulina lo hace entrar a través de un mecanismo, IR6 o P13. Pero bloqueándolo eso, ella vio que la actividad física hacía que la glucosa entrara. Y era la MP3 quinasa. Entonces, fíjense que fantástico que la actividad física sea capaz de hacer entrar el azúcar al músculo, que es la única, además de la insulina. Yo les voy a poner un ejemplo de esto que estamos viendo. Obviamente en las grasas sabemos que tenemos también triglicéridos, que son grasas con azúcares. Esto es lo más sensible para el ejercicio, porque como es azúcar con alcohol, la actividad física lo baja. Normalmente tiene que haber hasta 170, 160, yo he visto 900 en algunos, y con un plan de alimentación y actividad física se ha manejado perfectamente bien. Pero yo les doy un ejemplo. Una persona de cierta edad, generalmente pasa después de los 40, empieza a tener una especie de resistencia a que su cuerpo comprenda la insulina. Se llama aumento de resistencia a la insulina. O sea que el páncreas fabrica insulina, pero no actúa sobre el músculo y no hace entrar la glucosa que necesita. Empieza esa insensibilidad y entonces no entra el azúcar. No entra y es diabético tipo 2. Es el que generalmente se medica con comprimidos, fenformina, y no tanto con insulina, porque insulina le sobra si quiere, pero con insulina no es sensible. Como esa persona empieza a tener esto, sube la insulina porque el páncreas dice, che, no me alcanza, produzco más. Y habíamos dicho hace un rato que la insulina alta trae apetito. Entonces tiene aumento del apetito, hiperfagia, come. Y si come mucho, aumenta de peso, y se descubrió ya hace unos años que el tejido graso tiene hormonas, leptina y grelina. La leptina hace que yo no sienta saciedad. O sea que la persona que va engordando va fabricando en sus células una hormona que no le calma el apetito. Es peor. Cuanto más gordo, menos voluntad. Entonces, alguien empezó con aumento de la sensibilidad. Mirá, hay más insulina. Diabético tipo 2. Pero además, come más. Y como come más y no hace actividad física, aumenta de peso. Y si aumenta de peso, fabrica hormonas. Y si fabrica hormonas, no tiene saciedad. Y se van a esas obesidades mórbidas que ahora se ven, cirugías bariátricas y demás. Tanto que la cirugía bariátrica, como indicación, tiene a veces más que la obesidad la diabetes tipo 2. Ahora fíjense qué detalle. Una persona tan obesa, que tiene pongamos que todavía no es mórbida ni nada, pero que tiene esto de la insulina y de las células adiposas, en realidad yo la puedo tratar de manejar, medicar y demás, pero fíjense que si la pongo arriba de una bicicleta, de una manera suave y moderada, y le hago hacer actividad física supervisada, por un camino que el organismo no esperaba, le hago entrar la glucosa al músculo, cosa que la insulina no puede, porque va por otro lado y no la entienden. Si la actividad física suavecita le hace entrar azúcar, la glucemia baja. Si la glucemia baja, hay menos insulina. Si hay menos insulina, tengo menos apetito. Si tengo menos apetito, bajo de peso. Y si bajo de peso, tengo más saciedad. O sea que una persona así, si yo la pongo en un lugar que su
cuerpo no arruine las articulaciones, porque si lo pongo a saltar acá, lo hago bajar de peso, pero las caderas, las rodillas, los tobillos se braman después. Pero fíjense cómo la actividad física en esta persona puede ser el eje del comienzo de una reivindicación de todo el sistema. Traigo este porque es el único más fácil de traer vinculado a la salud. Pero es muy interesante porque yo le voy a hacer actividad y a través de eso se desencadena o se vuelve a encadenar toda una prolijidad. Por eso yo les puse, y de acá les nombro 3 cosas para ir acortándolo. Hay grasas animales y grasas vegetales. Grasas animales sabemos cuáles son, las que están en la carne, en cualquier lugar. Esas generalmente son aterogénicas, o sea, son las que me bajan el HDL y me suben el malo. Las grasas vegetales serían las del aceite vegetal. Todos los aceites son vegetales. A veces ponen en la publicidad aceite vegetal sin colesterol. Y sí, todos los aceites vegetales no tienen colesterol. Todos. Pero, entonces, ese aceite vegetal tiene la ventaja de ser de un tipo de grasa que no me sube el colesterol malo. Así que tendría grasas animales, cuidado. Y si son carbograsas que están mezcladas, hidratos de carbono con grasas, son las peores, las más ricas. La media luna, todo. Después, bueno, yo digo lo que hay que hacer y me voy. Carbograsas. Esas, no, pero yo lo que digo, yo aviso, después me voy. Pero es lo que si comemos con más abundancia, más posibilidades tenemos de que nos sabotee la cosa. Entonces, grasas animales, cuidado. Grasas vegetales no tienen problema y el aceite de oliva en particular es excepcional. Y después hay una cosa que es interesante. Una se llama saturada, no importa eso, vegetales y animales. Hace unos años, resulta que sabíamos que la manteca es una grasa que proviene del animal, por lo tanto aumentaba el colesterol, lo que era aceite no, por eso la papita con aceite y qué sé yo. Y alguien dijo, mira, ¿qué pasa si al aceite vegetal lo solidificamos? Porque va a tener forma de manteca, trucha, y se llamó margarina. Entonces, eso se llamó hidrogenada. Y estuvimos todos los médicos chochos durante algunos años, porque teníamos un aceite vegetal en forma sólida y era para untar. ¿Se acuerdan? Bien. Unos años después se dieron cuenta que en el momento que pasa de líquido a sólido, se convierte en una grasa que produce más aterosclerosis que el animal. Así que, si ustedes se fijan, desapareció dentro de la indicación médica la margarina, que fue una opción muchos años. ¿Por qué? Porque ese cambio que tenían que hacer químico también le cambiaba las propiedades. Así que ahí tienen las 3. Grasas saturadas, animales. Grasas insaturadas, las vegetales, son más saludables. Y las hidrogenadas son estas, que unas las transformaron en la otra y nosotros como médicos no las recomendamos. ¿Está bien? Bueno. Para ir terminando, eso eran macronutrientes. Micronutrientes son vitaminas, minerales y una cosa que se llama oligoelementos. Ahora explico por qué. Estas se dan en miligramos. Las vitaminas son un grupo que no fabricamos en el cuerpo y que las tenemos que ingerir con los alimentos. Generalmente se dividen en las que son solubles en grasas o en agua, pero hoy no me voy a detener en eso. Después hay algunos minerales que también son en miligramos, algunos los conocemos, el calcio, el hierro, el magnesio, y hay unos que vienen en microgramos, que se llaman oligoelementos. Oligo quiere decir poco. El zinc, el cobre, el manganeso, el magnesio. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hace esto? Es una llave, a veces lo pongo como ejemplo, es una llave que acelera los procesos de todo el cuerpo. Vitaminas, minerales y oligoelementos, micronutrientes. Los otros daban energía, daban algo plástico, fabricaban hormonas y anticuerpos. Estos están en todas las células, cada uno en la que corresponde, y hace que la célula trabaje en su plenitud. Yo generalmente digo plenitud porque cada uno tendrá una velocidad de acción de cada una. Pero es fundamental que estén presentes
Lo que es cierto es que si las tengo en exceso, no me hace nada. Es como si acá tuviese 10 vasos más y no están ni las personas ni el agua. Entonces, tener de más no sirve. Esas grandes dosis y demás no van. Pero sí la palabra suplemento no es mala, siempre y cuando esté estudiada, indicada y que venga de algún lado que conozco. Porque el otro peligro es ese, ¿quién la fabrica? ¿Por qué? Porque suplemento es algo en pequeña cantidad que agrego a la alimentación diaria y que no la estoy teniendo con lo que como. Ejemplo, la vitamina C está en los cítricos, en la naranja, etc. Si yo exprimo esa vitamina C y la tomo, me hace muy bien, es el ácido cítrico y es antioxidante y tiene efecto antiinfeccioso y demás. Ahora, si la pongo a una temperatura que supere los 60 grados, se destruye. Por lo tanto, si la estoy tomando en una infusión que es caliente, no tomo vitamina C. Y cuando pasa 1 hora de haberse exprimido, se pierde. Por lo tanto, una jarra que está en un lugar de esos que a veces vemos en la calle o en algún otro lado, y está ahí, vitamina C no tiene. La vitamina D, que es muy importante en la mujer, incluso en el hombre, pero bueno, en la mujer se la mide especialmente para ver la osificación y demás, viene en el aceite, por ejemplo, de cocina, pero es sensible a la luz. Por eso siempre cuento, yo lo aprendí con las nutricionistas, esto obviamente, que cuando se vendía hace años, el envase era oscuro. Uno no sabía por qué. Después, por marketing, se puso un envase transparente, porque era más atractivo. Y después, científicamente, dijeron, mirá que el envase transparente hace que ese aceite llegue sin vitamina D. Y ahora está metalizado el papel, ¿vieron? La vitamina B, el complejo B, es B1, B2, B3, B6, B12, son muchas. Tienen diferentes funciones, algunas están en la parte de energía, otras el ácido fólico, que en la mujer es muy importante también, etc. Son hidrosolubles. Quiere decir que son solubles en agua. ¿Qué quiere decir? Que cuando el agua le pase por el lugar ese, me la va a lavar. Entonces siempre pongo los ejemplos que me enseñaron. Pelo, papas. Tienen vitaminas hidrosolubles. ¿Qué se hace al terminar de pelar una papa? Se corta y se pone en un tacho y se le deja correr agua. Y se va. Y cuando vuelve, la vitamina se fue. Porque lavó la vitamina que tenía. Y siempre pongo el otro ejemplo, que es el de la lata de arveja, que trae vitamina B, que abrimos la lata y tiramos el agua. Dice que no es más estúpido que el agua de las arvejas, ¿no? Nadie hace un postre con el agua de las arvejas. Y ahí están las vitaminas, claro. Porque hay agua permanentemente alrededor de la arveja que está lavándole la vitamina. Entonces cuando la tiro, sí estoy ingiriendo arvejas, pero no estoy ingiriendo la vitamina B que está en la arveja. ¿Se entiende? Y así les digo, hay una cantidad. Yo daba unas charlas en una época con una nutricionista, íbamos aprendiendo, yo hablaba de la vida diaria, ponía otro ejemplo más, que es el del delivery. Cuando en las roticerías vieron esos lugares térmicos que están más o menos unas 12 horas a baño de María, y uno agarra la noche a baño de María, bueno, lo que queda de ahí, vitamina no tiene nada. Y cuando yo lo interrogo como médico, ¿qué comes? Ah, yo como carne, esto, el otro, y yo te anoto. Y la nutricionista dice, mirá, está comiendo correctamente, sí, pero bueno, fíjate cómo lo prepara porque capaz que lo está perdiendo, ¿se entiende? Dale. No, claro. Eso, lo que pasa, hay que mirar si fueron desecadas o en cambio son naturales, entonces sí. Hay muchas cosas que si las preparo en el momento, por ejemplo, ustedes saben, ya que es una digresión, si ustedes le ponen chocolate a la leche, que es rica, el calcio de la leche forma quelatos y lo que yo tomo no tiene calcio. Es una sorpresa. A todos nos gustó la leche chocolatada, ¿no? En nuestra época tal vez la preparaban en el momento, un submarino lo preparás en el momento. Bueno, si lo preparás en el momento, sí. Pero si lo venís preparado, no tiene calcio. Así que si el chico come leche chocolatada de ese modo, no está tomando leche para tener calcio, ¿se entiende? Bueno, eso con los alimentos se ve mucho. Y tendríamos forma, si lo preparo en el momento, de que se pueda aprovechar.
Bueno, no me voy a detener demasiado en homenaje al tiempo. Y lo último es lo siguiente, miren. Hay un tema que hace muchos años empezó a tener auge, que fue el tema que un electrón que tiene órbitas y van de a pares, los electrones, hay un momento en el cual uno de esos pares salta y deja uno aislado en lugar de ir de a pares, ¿sí? O sea, los electrones van de a dos, allá está. En el de la izquierda saltó un electrón, más o menos cuando hay un proceso que usa oxígeno hay un 4% de los electrones que saltan así, y queda el electrón impar, ¿se entiende? Bueno, a eso se lo llaman radicales libres. Yo digo que es político todo esto, porque fíjense que las carreras son 21K, 42K, estos son radicales libres, hay que meterle la M en algún lado, pues ya tenemos dos, y los mega vamos a meter en algún lado, así. Y el radical libre tiene un efecto. Si tenemos radicales libres en nuestro cuerpo, envejece, se inflama o hasta puede provocar ciertos problemas de enfermedad. O sea, tener estos radicales libres en el cuerpo no nos hace bien. Pero por suerte, viene la buena noticia, nuestro cuerpo es inteligente y tiene algunos mecanismos, superóxido dismutasa, catalasa, peroxidasa, etcétera, que se defiende de esto. O sea, vivamos tranquilos, porque los radicales que quedan impares son compensados generalmente por los sistemas que tenemos. Ahora, cuando nuestro sistema, por una serie de variables, el estrés, el cortisol y ciertas actividades y demás, aumenta, tenemos más riesgo. Afortunadamente, de afuera, no solo por estos que dije, las vitaminas y otros son sustancias que son capaces de darle el electrón que le falta al radical libre y ponerlo otra vez apareado, ¿se entiende? La vitamina C, el ácido ascórbico, los beta-carotenos que vienen en la zanahoria, los que vienen también en la vitamina A como vitamina A, la vitamina E, tocoferol, y algunas sustancias como el zinc, el manganeso y el magnesio son capaces de tener efectos contra los radicales libres. Por eso ustedes vieron que se venden por todos lados cápsulas que tienen radicales libres. Atención, todavía, lo primero, yo me acuerdo de haber participado cuando se lanzó todo esto acá, habíamos hecho un trabajo en Azul en el año 91 y demás, se sabe que esto existe, se sabe que lo produce y se sabe que es bueno compensarlo. A veces el marketing supera la ciencia, ustedes saben, es como en el fitness, primero se inventa algo y después se busca para qué sirve. Entonces hay danzas turcas, después hay no sé qué, y después se fijan a ver qué pasa por la salud. Esto es lo mismo, le hacen un líquido que se lo ponen en el pelo, se lo ponen no sé dónde, y dice tiene radicales libres o tiene antioxidantes. No sé si funciona así, porque esto necesita un tiempo para poder funcionar. Pero sí es una conducta interesante de que podamos alimentarnos con sustancias que tengan antioxidantes, porque los antioxidantes están demostrando ser prevención de enfermedades importantes como el cáncer, hipertensión arterial, enfermedades coronarias. Por lo tanto, que las vitaminas y los minerales nos van a ayudar. ¿Y cómo hacemos? Hay que comer frutas y verduras, que es donde están las vitaminas y los minerales, de distintos colores. Porque cada color tiene una vitamina distinta. Entonces, sin estudiarlo demasiado, si yo trato de hacerlo con la mayor cantidad de colores, va a andar. ¿Está bien? Entonces, para terminar, la verdad que si se acercan un poquito, porque es una cosa escrita, y para terminar también les pido que no terminemos sentados, les soy honesto. Si no vamos a hacer conclusiones, ¿sí? Pero así las leemos, miren. ¿Hablamos del sedentarismo? Bien. Dijimos sitting time, sí. Actividad física segura, supervisada. Alimentación saludable, algunos consejos. Hay guías. Comprendamos los riesgos de hacer actividad física. Hay que elegir el tipo de actividad. Empiecen de acuerdo al nivel que tiene cada uno. Aumenten el esfuerzo gradualmente a medida que el cuerpo se va acostumbrando. Protéjanse de acuerdo a los deportes que están realizando. Hagan actividades supervisadas por alguien que sepa y consulte, por supuesto, a su médico para ver la parte de salud.
Entonces, el último minutito es un minutito más. Esto sería la mirada ortodoxa que yo les conté, que sigo teniendo y que tenía, que es la tradicional, y para mí es muy valiosa y a todos nos puede gustar muchísimo. De alguna manera uno trata de mostrar esto, que es la Camerata Bariloche en un ambiente ecológico, con una base científica, pero con otro contenido. No les digo que coman esto, porque ya saben que tiene una serie de elementos, no, pero una copa de vino, como dijo pobre Favaloro, no es lo único y hay que ver cuál es el tamaño de la copa de vino, porque podría pasar por ahí, solo un vaso. Yo no les puedo prometer que la actividad física, que hace un montón de cosas buenas, transforme este tipo de estética en esta. Todavía no pasó. El día que pase les aviso a más de uno. Y tampoco digo que la tercera edad se llegue bien, pero se llegue de una manera tan así, tan notoria. ¿Está bien? Entonces, para terminar, les quiero contar que esta es la tercera edad, la adultez, ser sano, saludable y estar bien. Entonces, si lo que dije hoy sirve, me alegro. Y por el otro lado es importante que los mensajes que damos lleguen y se entiendan, porque les quiero mostrar, como suelo terminar esto, que es cuando a mí me dicen las cosas, las anoté más o menos, me las dijeron por un lado, y entonces viene ahí. Bueno, gracias.